Hola, buenos días, profesor Daniel Eslava. Mi nombre es Laura Camila Romero Gómez, integrante del grupo número 8, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. A continuación, daré inicio a la exposición de las teorías de la personalidad según los siguientes autores que daré a conocer a continuación. Bueno, antes de empezar esta exposición, daré un breve contenido donde iniciaremos primero que todo con la introducción, luego daré un concepto de la personalidad según los autores que iba a mencionar que vamos a empezar con Carl Jung, Sigmund Freud y Alfred Adler. Luego seguiremos con el desarrollo de la personalidad de cada autor, dando conceptos y los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología de la personalidad de cada uno, para terminar con la importancia de la personalidad en el ser humano que nosotros vemos como psicólogos, como futuros psicólogos, y terminando con las conclusiones y referencias bibliográficas según lo consultado por fuentes externas. A continuación, daré una pequeña introducción de lo que será nuestro trabajo. Este trabajo tiene como propósito dar a conocer el desarrollo de esta actividad individual fase 1 mediante el estudio de la unidad número 2 de la presente materia, que es Teorías de la Personalidad, material que es suministrado por nuestro docente para dar cuerpo a nuestro trabajo. A continuación, pues argumentaré una serie de preguntas dadas por nuestro docente con relación a los conceptos, fundamentos e incidencias de la tipología de la personalidad, como lo mencionaba anteriormente, que servirán como base para la sustentación del presente video, que se llevará a cabo en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, la primera pregunta de nuestra actividad es cómo se puede entender el concepto de personalidad según los autores que vamos a hablar a continuación, y vamos a iniciar con Carl Jung. Pero antes de dar este concepto de personalidad, vamos a saber quién fue este autor y qué, o sea, cómo se desarrolló en las teorías de la personalidad, que lo veremos más adelante. Para los que tal vez nunca han escuchado de este autor, fue un médico psiquiatra nacido en Suiza en 1875 hasta 1961, que fue su fecha de fallecimiento. Fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de la Psicología Analítica. Se relaciona a menudo con Sigmund Freud, que más adelante pues hablaremos de este autor. Fue uno de los colaboradores en sus comienzos, Sigmund Freud con Jung, y fue uno de los pioneros de la psicología profunda, como lo mencionaba anteriormente, y uno de los que estudió la disciplina más amplia, leídos en los siglos XX más o menos. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales le impulsaron a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia y la interpretación de sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Bueno, después de haber dado como el concepto de quién fue ese autor, ahora voy a dar el concepto de lo que para él fue la personalidad. Para Carl Jung, que desarrolló una de las teorías de la personalidad más influyentes en la psicología, él creía que la personalidad estaba compuesta por tres componentes principales, que era el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. También identificó cuatro funciones psicológicas básicas, que fueron el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Estas funciones se combinaron para formar ocho tipos de personalidades diferentes, cada uno con su propio conjunto de fortalezas y debilidades. Y luego ya de haber explicado el concepto de según Carl Jung, ahora hablaremos de Sigmund Freud. ¿Quién era Sigmund Freud? Se consideraba como el padre del psicoanálisis, que es un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. El psicoanálisis freudiano es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Esta teoría sostiene que los impulsos instintivos que reprimidos en la conciencia ya permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Pues es como un pequeño concepto de quién fue Sigmund Freud. Como decíamos, fue el padre del psicoanálisis, y ahora hablaremos para Sigmund Freud qué era la personalidad. Bueno, según para Sigmund Freud, la personalidad, de acuerdo a los postulados de él, era un extremado de conceptos, de teorías y explicaciones sobre la mente, la energía psíquica y la naturaleza humana. Su abordaje teórico dice que la forma de ser de cada uno es el resultado de los conflictos internos. Una de sus principales explicaciones sobre la personalidad era la existencia de tres instancias psíquicas, que eran el yo, el ello y el superyo. Estas estructuras interactuaban entre sí y entran como en conflicto, lo cual determina la conducta de cada individuo. En su comprensión de la personalidad y la mente, Freud introdujo diferentes conceptos que ayudan a comprender mejor cómo opera el psiquismo y de qué manera está moldeada en la persona en la que nos convertimos. Ahora hablaremos de Alfred Adler, que esto es conocido por muchos pensamientos y teorías dentro del campo de la psicología, pero es el más conocido por la fundamentación de la psicología individual y su concepto complejo de la inferioridad. Adler fue inicialmente colega de Sigmund Freud y contribuyó al establecimiento del psicoanálisis. Consideraba al individuo como un todo, razón por la cual denominó su enfoque a la psicología individual. Freud tuvo también un enorme impacto en el desarrollo de la psicoterapia, y Adler también ejerció una influencia significativa en muchos otros grandes pensadores
Ahora explicando un poco el concepto según Alfred Adler de la personalidad, es que Adler creía que la personalidad se desarrollaba a través de un esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo al que llamó compensación más tarde. Adler modificó y amplió sus puntos de vista, afirmando que la persona trata de superar estos sentimientos de inferioridad que pueden tener o no en una base a la realidad. Pensaba que dichos sentimientos a menudo desataban un desarrollo positivo y el crecimiento, y estos a menudo desataban un desarrollo positivo y el crecimiento personal. Sin embargo, algunos individuos que quedan fijados en sus sentimientos de inferioridad se paralizan y entonces desarrollan a lo que Adler llamó el complejo de inferioridad. También modificó su énfasis teórico en una dirección más positiva. Pues también concluyó que los esfuerzos para alcanzar la superioridad y la perfección eran más importantes para el desarrollo de la personalidad que la superación de los sentimientos de inferioridad. Bueno, ya después de haber finalizado el concepto según estos autores, ahora vamos a explicar cómo planteaban estos autores el desarrollo de la personalidad. Iniciaremos con Carl Jung, que a través de un proceso, él definía cómo planteaba el desarrollo de la personalidad a través de un proceso de individuación. Para Jung, la individuación era un proceso personal y único que dependía de cada individuo. El proceso implicaba el desarrollo de la personalidad en cuatro etapas, que era la identificación del ego, la confrontación con la sombra, la integración de ánima y la realización de self. Estas cuatro funciones psicológicas básicas se combinaban y se utilizaban con lo que era el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y luego se generaban 8 tipos de personalidad que se dividían en tipos extrovertidos e introvertidos, que más adelante les daré la explicación de cada uno. Para Sigmund Freud, el desarrollo de la personalidad estaba formado por diferentes elementos y procesos, y su modelo teórico ha sido objeto de debate y de estudio desde su desarrollo. Freud desarrolló la teoría de la personalidad basada en la idea de que la mente humana estaba dividida en 3 niveles, que era el consciente, preconsciente e inconsciente, y que cada uno de estos niveles juega un papel importante en la determinación del comportamiento humano y en la formación de la personalidad. Ahora, por último, el desarrollo de la personalidad para Alfred Adler. Esta teoría de la personalidad se sostenía que los individuos son seres completos y por lo tanto su personalidad se formaba a partir de varios conceptos claves, que entre ellos era el interés social, que es como el sentido a la comunidad y aptitud hacia los demás; la protesta masculina, que en los hombres era una tendencia a compensar sentimientos de inferioridad adoptando un comportamiento excesivamente agresivo; y en mujeres era como la tendencia a dominar a los demás para superar la devaluación de una mujer por parte de la sociedad. El estilo de vida, un patrón de respuesta a las situaciones; el comportamiento dirigido a objetos y con propósito; todos los comportamientos son resultados de nuestros objetivos. También encontramos el sentimiento de la inferioridad, que pues depende totalmente de los demás en los primeros años de vida y nos hace sentir inferiores; y la lucha por la superioridad, que era un intento de superar los sentimientos de inferioridad. También encontramos lo que era el finalismo ficticio, que pues eran ideales que no tienen base en la realidad y por lo tanto no pueden probarse ni conformarse. Las constelaciones familiares, que era como la posición dentro de la familia; y el orden de nacimiento, que es cuando el orden en que nacemos afecta nuestras relaciones familiares, interacciones y sentimientos de inferioridad. Bueno, y ahora se explicarán los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia de la tipología de la personalidad según Carl Jung. Podemos encontrar, pues, como les comentaba anteriormente, que se divide en 4 como instancias importantes, que era el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Pero esto se dividía en 2 grupos, que eran los extrovertidos y los introvertidos. En este caso, los grupos de introvertidos se encontraba el pensante, el introvertido pensante, que es el tipo de personalidad de introvertido según Jung, con rasgos y características y formas de expresión en la vida cotidiana. Se encontraba el introvertido sentimental, que se caracterizaba por una rica vida emocional interna y una fuerte identificación con los valores personales y sociales; el introvertido sensorial, que eran las personas introvertidas y muy observadoras y se enfocaban mucho en los detalles; y el introvertido intuitivo, que es este tipo de personalidad buscaba de significado profundos y conexiones espirituales, que preferían reflexionar y analizar internamente antes de actuar. Eh, y también encontrábamos en la clasificación de los extrovertidos, que igual se clasificaba como el pensante, que era este tipo de personalidad orientado hacia el pensamiento lógico, la objetividad y la acción. El extrovertido sentimental, según la teoría de la personalidad de Jung, se caracterizaba por la necesidad de estar rodeado de otras personas y experimentar emociones. El extrovertido sensorial, este tipo de personalidad se caracterizaba por ser enérgico, sociable y estar siempre en busca de estímulos sensoriales. Y el intuitivo se caracterizaba porque se enfocaba en la imaginación, la creatividad y la exploración de ideas y posibilidades.
Bueno, ahora explicaremos los procesos fundamentales y la incidencia de tipología de la personalidad según Sigmund Freud, que se caracterizaba por el ello, el yo y el superyo. Para iniciar, pues explicando estas tipologías, es importante pues explicar que estos procesos, pensamientos, emociones y conductas conscientes iban articulados a la personalidad y la dinámica y el equilibrio entre estas tres instancias que acabo de nombrar, que determinaban personalidades normales o patológicas y que las podíamos clasificar así. El ello era como ese componente primitivo y fundamental de la personalidad según Freud y representaba los impulsos innatos y biológicos de una persona, como el hambre, la sed, el impulso sexual y la agresión. El ello opera según el principio del placer, buscando la gratificación inmediata de los impulsos sin tener en cuenta las consecuencias a lo largo plazo. También pues, podemos explicar el yo como un componente de la personalidad que actúa como mediador entre las demandas del ello y las restricciones del mundo externo y las normas sociales internas. El yo se rige por el principio de la realidad, tratando de satisfacer los deseos del ello de manera de que sea aceptable para el mundo externo y la línea norma de las normas sociales. Podemos también pues, explicar el super yo, que representa la parte como moral de la personalidad internalizada, las normas y los valores de la sociedad y los padres, y que funciona como una conciencia interna que juzga el comportamiento de una persona y lo impone con normas morales y éticas. Bueno, y por último explicaremos la tipología de la personalidad de Alfred Adler, que se clasificaba en esos siguientes tipos, que era el dominante, el adquisitivo, el evasivo y el tipo de interés social. Vamos a explicar cada uno. Y, iniciaríamos por el tipo dominante o imperante, que corresponde al colérico de Hipócrates, que es aquel que predomina la bilis amarilla. Es una personalidad nerviosa, independiente, dominante y un poco sensible a los demás. Tiende a fijarse en metas inalcanzables y despliega una gran actividad, pero carece de interés social. Para explicar el tipo adquisitivo, lo podemos explicar como el que carece de actividades y de interés social y corresponde al flemático de Hipócrates, que es aquel que predomina por la flema. Es una persona calmada, de personalidad calmada, tranquila, serio, impasible y racional, con inclinación hacia el equilibrio y el pensamiento analítico. El tipo evasivo lo podemos explicar como el que corresponde al melancólico. Es aquel en el que predomina la bilis negra. Es una personalidad triste, perfeccionista, analítico y de una gran sensibilidad emocional con tendencia a la depresión y a la introversión. Y por último, explicaríamos el tipo de interés social, que pues corresponde al sanguíneo de Hipócrates. Es aquel que predomina la sangre, es una personalidad extrovertida y flexible, es una personalidad también activa, dispuesto al disfrute y con tendencia a tomar decisiones con base a los sentimientos. Así es como podríamos explicar esa tipología según Alfred Adler. Bueno, y como último punto de esta actividad de desarrollo, desde el que hacer como nosotros futuros psicólogos de información, la importancia de la personalidad en el ser humano, para mí, que pues como conocemos, la psicología es un área de conocimiento científico que se afirma en un sistema de saberes que cuida la vida mental, ya sea a nivel cognitivo, emocional y en activo del ser humano, y que comprende también y que construye la personalidad en tanto de forma de vida como de forma de convivir. La psicología es una ciencia que cuida la vida subjetiva del ser humano, su organización y dinámica y el sentido del desarrollo. La tarea del psicólogo, en este caso, creería que es cuidar de esta misma organización subjetiva del ser humano y que este sea un sujeto individual o colectivo. Hay que comprender la vida de las personas, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores, que también puede comprenderse como una personalidad subjetiva particular y un estilo de vida de actuación propia. Y por último, para concluir este desarrollo de esta actividad, podemos hacer la conclusión de la presentación de estos conceptos que pretenden comprender y expresar la dinámica de la personalidad desde ciertas perspectivas diferentes de cada actor. Es una concepción que se distancia de aquellas perspectivas psicológicas que se fundamentan en modelos de determinación simple. Por un lado, de teorías que buscan comprender la vida psicológica reduciendo a un elemento simple definido por sus características sustanciales, y por otro lado, que se fundamentan en el fenómeno psicológico esencial que determina de forma inmediata y directa en el desempeño de todos estos fenómenos psicológicos.
centrándose en cuidar, comprender y construir el sentido de la vida del ser humano, y no solo se ocupa de los elementos reactivos a los estímulos y fuerzas del ambiente, sino del sentido de la personalidad como la organización más compleja e integral de la vida psicológica del ser humano, que, eh, que mediatiza su convivencia en una comunidad socialmente estructurada e históricamente específica. En esta diapositiva encontramos todas nuestras referencias bibliográficas que nos permitieron complementar nuestro trabajo. Gracias, profe, por su atención.